humana es que pueden penetrar más profundamente dentro del sistema respiratorio, ¿no? Y cuando son muy pequeñas, no solo terminan en el sistema respiratorio, sino terminan en la sangre, por ejemplo, y en otros órganos. Y entonces esto puede ocasionar problemas de salud mucho más importantes. Entonces, como ven ahí en la materia particulada en el PM10 tiene que ver con el polvo, típicamente eso es algo típicamente natural que en Bolivia sufrimos en época seca, en junio, julio, agosto, muy típico que es mucho polvo. En otros lugares como en Estados Unidos, donde vive Ana, hay el problema en primavera, pero no con el polvo, sino con el polen, que aparece como un polvillo. Si alguna vez han estado ahí en esa época, aparece como un polvillo, como si fuera harina que se echa a veces encima de un auto, es tanto que afecta a las personas. Y el PM2.5, que tiene que ver directamente, sí, con la combustión, con el escape de diésel, con la combustión incompleta y con polvo también, pero más pequeño, ¿no? Entonces, estos son los típicos contaminantes en una ciudad, en un medio urbano. Vamos ahora hacia adelante. Entonces, un clic, eso. He adaptado, solo traduje este dibujito de la famosa EPA, de la Agencia Medioambiental, de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, que muestra algo típico en temas de calidad de aire, ¿no? Tenemos los NOx, que he mencionado hace un momento, se llaman compuestos orgánicos volátiles, el COV, más calor y luz solar va a producir ozono superficial. Enseguida voy a mostrar por qué el ozono superficial es malo, ¿no? Porque todos hemos oído el ozono, sí, es bueno cuando está en la estratosfera, es decir, a una altura de unos 25 kilómetros aproximadamente, porque evita que llegue radiación ultravioleta a la superficie, pero cuando está en la superficie no es bueno, es un ozono malo, y entonces no queremos tener concentraciones fuertes de esto, ¿no? Entonces, ahí se ve el típica receta para tener una mala calidad de aire en una ciudad. Típica es tener los autos, las fábricas que producen NOx, estos compuestos orgánicos volátiles, más luz solar, es decir, radiación solar, el sol, que va a producir contaminación, por lo que se denomina fotoquímica. Y esto es típico en ciudades como Los Ángeles, que tiene mucho sol, aunque está relativamente, no está tan cerca del Ecuador. Pero fíjense, en el caso nuestro, que somos un país tropical, tanto La Paz, Cochabamba como Santa Cruz, para hablar de las tres ciudades del eje principal, están en el orden de 16, 17 grados sur, que es casi muy cerca del trópico, y eso implica que va a haber una radiación solar alta, y encima estamos en altura en algunos casos, como es La Paz, lo cual tenemos también condiciones que podrían ser muy malas en términos de poder producir contaminación atmosférica. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Esto qué significa entonces? Vamos a ver en esto que decía, solo muy rápidamente, el ozono superficial. ¿Por qué no es bueno tener ozono superficial en la superficie? Tiene que ver como en todo esto, y que tiene que ver con salud, en la exposición, en la dosis que uno recibe. Pero cuando los niveles son altos, podrían causar los siguientes problemas. Y por favor, vamos a ir haciendo clics conforme avanzamos. Ana, por favor. Entonces, eso puede causar tos y dolor o picazón en la garganta, ¿no? Eh, Dificultar la respiración profunda, inflamar y dañar las vías respiratorias, esto es importante, y nos hacen susceptibles a posibles infecciones. Entonces, creo que hay uno más todavía. Todo esto lo que hace es que la concentración alta de ozono en la superficie no sea buena, ¿no? Y por tanto, en los países, casi en todos los países, las agencias que tienen que ver con esto, con las entidades que tienen que ver con el control de la calidad de aire, monitorean el ozono superficial. En el caso nuestro, la famosa red Mónica, que hay en varias ciudades del país, seguro en las principales y en otras más secundarias, están monitoreando esto y para ver si no llegamos a niveles altos. La siguiente, por favor. Bueno, son la lista que teníamos. Pero ahora sí vamos un poco al humo de las quemas, ¿no? Porque fíjense que eh, no se menciona humo normalmente en el tema cuando uno habla de calidad de aire, no lo he mencionado hasta ahora. ¿Por qué? Porque el humo no es algo muy común en las ciudades ahora, o no debería serlo. Sin embargo, nosotros en Bolivia, especialmente las ciudades que están en lugares bajos, en Santa Cruz, en la selva, han sufrido, como hemos visto hace poco, efectos muy fuertes de humo que se produce de la quema de biomasa vegetal, lo que le llamamos chaqueos, ¿no? ¿Y por qué entonces es importante? Y tengo aquí unas cuantos em,
líneas que muestran esto. Uno, obviamente, las quemas producen una gran cantidad de materia particulada, esto que le hemos llamado PM, y algunos gases que son importantes, como el monóxido de carbono. También el ozono termina siendo un resultado de todo este proceso, ¿no? Entonces, al margen de esto también se produce CO2 y estas cosas, pero el CO2 no es un contaminante que nos va a dañar típicamente aunque suba el nivel. Esto después podemos discutirlo. Pero sí el monóxido de carbono, eso sabemos. La gente se muere si está en un lugar donde hay monóxido de carbono y no se da cuenta y típicamente se duerme y se muere si es que no hay ventilación. Entonces no es bueno tener monóxido de carbono en grandes cantidades y menos el material particulado, ¿no? Entonces, ahora, el problema de esto es que este material particular, estas partículas que terminan suspendidas en el aire, que por tanto, y que son pequeñitas, livianas y que pueden viajar grandes distancias, tienen una gran gama en el término de tamaño de las partículas. Aquí he puesto de nanómetros, que son, un nanómetro es una milésima de una micra, ¿no? Entonces, vendría a ser una millones, es más que una millonésima, es 3 veces más, 3 órdenes de magnitud más pequeña que una millonésima, que son súper, súper pequeñitas partículas, hasta partículas que van al orden de 100, perdón, hay un error en mi slide, debería decir 100 micras, 100 micrómetros, no 100 milímetros, ¿ya? Esto es lo que quiero decir, lo que quería mencionar es que son partículas que varían en tamaño en lo que llamamos en ciencia 5 órdenes de magnitud. Es como comenzar en 1 metro las más pequeñas, después irían 10, 100 metros, 1000 metros y hasta llegar hasta 10.000 metros. O sea, para medir una cosa que varía tanto, eso produce problemas técnicos en la medida de diferentes tamaños. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Perdón, antes de que te pases, perdón, hay dos cositas más que quería decir. ¿Y qué es lo que produce en términos de toxicidad las partículas que vienen del humo, especialmente las pequeñas, como mencionaba antes? Ven ahí, he puesto inflamación, una cosa que se llama estrés oxidativo, que está siendo muy de moda, y los científicos estudiando que no solo es la cantidad, sino cuál es el efecto directo en el organismo, e infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, y como hemos visto, los niveles de PM2,5 que uno esperaría tener en condiciones normales se exceden por muchas veces lo que se recomienda cuando tenemos humo, como he tratado de poner en esa fotografía pequeña satelital, que después Ana va a mostrar muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, esto lo hemos vivido y creo que la mayoría de nosotros ahora lo entiende bien. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se miden las partículas de humo? ¿No? Van a haber varios métodos, menciono aquí unos métodos que tienen que ver con gravimétricos, es decir, que tienen que ver con que se depositen debido a la gravedad estas partículas en algún filtro, en algo. Van a haber métodos ópticos, métodos eléctricos, ¿no? Y también hay otros equipos que van a medir el tamaño y la concentración de estas partículas. Esto significa que lo único que quiero mostrar con esto es decirles que hay varias maneras de medir y entonces hay que entender cuando uno reporta esto al público, de qué me están hablando, ¿no? De qué tipo de medida. No es como medir solo, no sé, el pulso a una persona. Son tantos pulsaciones por minuto. Eso es fácil, solo hay una cosa que se puede usar. No, en el caso de las partículas, de humo en particular, pero de partículas en general, tenemos que ver de qué me están reportando, porque además, como son muchos los tamaños, entonces no es lo mismo decirle que hay un microgramo de PM2,5 que un microgramo de PM10 que incluyen cosas más grandes. El efecto puede ser diferente. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Adelante, por favor, y creo que voy a mi último slide. Perdón. Tenemos entonces, como ven aquí, una variedad de instrumentos que miden esta concentración. A la izquierda hay uno que utiliza una cinta donde se deposita por el cual pasa el aire y las partículas quedan atrapadas en esa cinta y con luz se puede determinar la cantidad y las propiedades ópticas de las partículas. El slide del medio, ese tubito que ven ahí, es un instrumento que tenemos en Cotacota, hay uno en Santa Cruz y tenemos ahora uno también en Chacaltaya. El de la foto ha estado un tiempo en el Alto. Es un instrumento que mide lo que se llama el espesor óptico de los aerosoles. Ana creo que va a hablar un poco más, que es uno que mide la totalidad de aerosoles que habría desde la superficie hasta teóricamente el tope de la atmósfera. Hay una red global de esto, que la cual somos parte y que nos va dando información súper interesante porque la red Aeronet, que pertenece a NASA, permite tener equipos calibrados. El equipo de la izquierda, que están viendo, tranquilamente vale el orden de 30.000 euros o algo así. El equipo que está al medio
medio, el como tubito vale igual de ese orden, son equipos de, yo diría, precio intermedio, pero para nosotros y para el medio es caro. Es clarísimo que no podemos tener una red de estas cosas en muchos lugares en el país, ¿no? De hecho, estamos discutiendo cómo hacer que esto se pueda reproducir. Los dos de la derecha, los dos equipos de la derecha se denominan equipos de bajo costo y algunos de estos aparentemente han estado reportando algunos datos de los que hemos visto en Santa Cruz. Pero son equipos de bajo costo que tienen una ventaja, son baratos, los puede poner uno en diferentes lugares, pero tienen varias desventajas que hay que entender, ¿no? Entonces, no es solo tener el instrumento, ponerlo y que me dé un dato, tiene que estar midiendo bien y eso, bueno, va a ser objeto de otra charla, pero lo único que quiero mostrar es que hay una gran cantidad de posibles instrumentos. Y lo último, ahora sí que el último slide. Perdón, hay dos más. Solo para hacer esto, agregué porque quería recordarles que hay ciertas guías en términos de la calidad de aire que ha dado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Recientemente las ha cambiado, se han vuelto más estrictas estas guías, ¿no? Por ejemplo, habla de PM2,5, dice 15 microgramos por metro cúbico, ¿no? En PM10 habla de 45, de hecho han bajado un poco. El ozono se mantiene en 100 microgramos metro cúbico. Hay el NO2, uno de los estos óxidos de nitrógeno que se utilizan, el SO2 que tiene que ver con el azufre, que nosotros no sufrimos mucho, pero que sí recibimos en ciertas épocas del año lo que viene de los volcanes en el Perú, que no están muy lejos de nuestro, y el monóxido de carbono, que es producto básico en general de la combustión de las cosas. Pero ¿qué hemos estado reportando? ¿Qué se ha estado reportando en el país? Y por eso quería terminar con esto, ¿no? Este famoso índice de calidad del aire, ¿no? El asunto de esto es que no es una cosa que está estandarizada a nivel global, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos promedia, la manera que calcula, ¿no? Promedia las últimas 8 horas de lo que va midiendo y de ahí calcula un índice, ¿no? Y lo calcula además de una manera especial, no es que promedie directamente, hace el dato más cercano a la hora que uno quiere reportar tiene más peso, el que está más lejos tiene menos peso. En cambio, la normativa boliviana dice que hay que utilizar 24 horas y se promedia todo lo que hay. Entonces, si yo doy el índice de calidad en este momento con el instrumento, tengo también que saber cuál de los métodos estoy usando y a veces no decimos eso o no está disponible la información. Entonces, aquí la recomendación, ya pensando en difundir la información, es que sea consistente en términos, por lo menos consistente. Si vamos a dar el reporte del ICA, deberíamos darlo con los datos en La Paz de la misma fuente, no sé, la red mónica de la alcaldía o la red que exista. Lo mismo en Santa Cruz. Y a veces, claro, uno dice, a ver, compararemos qué pasa en Santa Cruz con lo de La Paz. Y si están utilizando métodos diferentes, podemos tener cosas inconsistentes que eso puede producir la confusión o mala información o cosas como estas. Entonces, mi recomendación aquí sería que seamos consistentes. Ok, que espero no haber tomado demasiado tiempo. Adelante. Gracias, Ana. Marcos. Muchas gracias. Ahora voy a hacer una introducción al monitoreo satelital de la calidad del aire. Siguiendo lo que ha hablado Marcos, me voy a centrar en los aerosoles, el material particulado que se puede medir con satélites y hablarle un poco acerca del dióxido de nitrógeno. Y entonces, la ventaja del monitoreo satelital, y aquí tenemos una imagen de la contaminación a nivel global, en este caso es dióxido de nitrógeno, que se emite, ¿no? Se emite por las industrias, los automóviles, todos estos pueden producir dióxido de nitrógeno. Y entonces, como vemos aquí, la ventaja es que tenemos una cobertura bastante global. Eh, y al tener datos con una cobertura geográfica tan amplia y además tenemos ya satélites que llevan midiendo la contaminación incluso décadas, entonces lo que nos ofrecen estos datos son un potencial estadístico. Es decir, tenemos muchos datos para poder utilizar, investigar y hacer inferencias, ¿no?, entre estos contaminantes y la salud pública. Ahora, no es fácil de hacer y ahora aprenderemos por qué. No es una cosa que se puede hacer directamente, pero sí que nos proporcionan mucha información que,
que en cierto modo lo que hace es que complementa, ¿no? al tipo de instrumentación del que nos ha hablado Marcos anteriormente. Y claro, al ser imágenes que están en un mapa, puedes mirar la contaminación en tu ciudad, en tu departamento, en tu país. Entonces es algo con lo que la gente se puede identificar y entonces puede ayudar a facilitar la comunicación con el público. Y entonces a nivel regional, ¿no? Que es más a un nivel no urbano, ¿no? A nivel más extenso, lo que podemos medir con los satélites son el humo. Y ahora voy a mostrar unos ejemplos de imágenes de color real, las partículas en una unidad que se llama la profundidad óptica de aerosoles y también el monóxido de carbono. Y la contaminación urbana se puede medir con imágenes de dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro. Y luego además tenemos otros parámetros que están relacionados con la calidad del aire, como son la ubicación de los incendios, porque sabemos que los incendios son pueden ser una fuente muy importante del deterioro de la calidad de aire, y también la extensión de las áreas quemadas, de lo cual nos hablará Armando más adelante. Y entonces los satélites, hay como dos tipos de órbitas satelitales, ¿no? Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque estos dos tipos de satélites y órbitas satelitales determinan en gran modo lo que podemos ver, ¿no? Y la frecuencia y la parte del mundo donde hay o no hay disponibles datos satelitales, ¿no? Entonces, los satélites de órbita polar, que es lo que está aquí en la gráfica, pasan por encima, trazan una franja, el satélite está observando y trazando una franja a lo largo del día y pasa por cada región aproximadamente a la misma hora local todos los días. Y entonces esto es importante a tener en cuenta porque no tenemos un dato de la contaminación, ¿sabes?, las 24 horas, es a la hora a la que pasa el satélite. Entonces cuando vemos la imagen, entre comillas, de ese día, en realidad es la imagen de ese día a una hora concreta. En el caso de muchos de los satélites de la NASA suele ser a las 10:30 de la hora local o 1:30 hora local. Y luego estos instrumentos proporcionan una medición casi global. Y el nombre de los dos instrumentos más famosos o más que se usan son uno que se llama VIRS y el otro que se llama MODIS. Y luego tenemos lo que es la órbita geoestacionaria. Y son satélites que están en una órbita mucho más alta, están a 36.000 kilómetros, hasta 36.000 kilómetros sobre la línea ecuatorial. Estos satélites son distintos a los anteriores en el sentido de que tienen muchas observaciones al día, cada 15 minutos podemos medir la contaminación o podemos medir el tipo de cobertura de suelo, podemos medir la vegetación, la deforestación, pero está solo disponible en una misma zona geográfica, ¿no? Y entonces, para lo que son las Américas, tenemos tanto América del Norte como Central como América del Sur, tenemos dos satélites que nos proporcionan este tipo de información muy frecuente. Son el GOES-R y el GOES-S, que están los gestionados por la NOAA, que es la Agencia Meteorológica Estadounidense. Estos datos son gratuitos, tanto estos como los de MODIS y VIRS, y hay toda serie de herramientas que se pueden usar para visualizar las imágenes que producen. Y entonces, para ver lo que es la contaminación de partículas, existe un tipo de información que se llama las de color real, imágenes de color real, y se llaman imágenes de color real porque parece como una foto, ¿no? Parece como lo verían nuestros propios ojos la contaminación. Si de alguna manera pudiéramos estar por encima de la Tierra y estar mirando, veríamos algo que se parecería a esto, que es lo que el satélite ha medido. Y entonces no es información cuantitativa en el sentido de que nos da la cantidad de contaminación que hay, la gravedad de la contaminación, sino que es más cualitativa, ¿no? Y entonces vemos distintos... por ejemplo, la parte oscura indica la parte donde la imagen, donde se está donde hay mucha absorción de la mayor parte de la energía y por eso es oscuro, que es como puede ser el mar o zonas donde hay agua. Y luego la contaminación suele aparecer borrosa, parece como una niebla casi.
Y aquí tenemos un ejemplo sobre al este de La Paz. En Bolivia las nubes son blancas porque reflejan la mayoría de la energía entrante. Entonces, por eso cuando nosotros miramos las nubes aparecen de ese color, y es lo mismo con el satélite. Y entonces, estas imágenes sí pueden ser útiles para ver de dónde y a dónde puede estar yendo la contaminación. No nos dicen el grado de gravedad, la gravedad de la situación en el sentido de impactos a la salud, pero nos dan una idea y nos dan el contexto de la situación, sobre todo en lo que se refiere al humo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo son los puntos o focos de calor, de los que hablará Armando a continuación, que es la ubicación de los incendios. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí vemos que están saliendo, no hay humo que está saliendo de este incendio, y también aquí hay humo, y vemos que la extensión del humo es, pues bueno, pues en gran parte del territorio. Y esta es una imagen del satélite MODIS, y es de hace 4 años, pero desgraciadamente este año también ha habido imágenes similares, como por ejemplo, bueno, no solo tengo esta, vale. Hemos podido observar imágenes muy similares este año durante la época de incendios que acaba de finalizar en Bolivia. Y entonces, el otro tipo de imagen que puede ser útil son las imágenes, o sea, lo que quiero explicar aquí son qué exactamente es lo que están midiendo los satélites, ¿no? Y cómo se diferencia, cuál es la diferencia con un instrumento de tierra como el que tenemos aquí abajo, que tenemos un ejemplo de un instrumento de tierra. ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, en el caso de un instrumento de tierra se está midiendo la contaminación en un punto específico sobre la superficie de la Tierra. En el caso de un satélite, lo que mide es la contaminación desde lo que es la superficie de la Tierra hasta donde está situado el satélite. O sea, que es como un cilindro imaginario, ¿no? Y entonces, dentro de ese cilindro que empieza en la superficie de la Tierra y finaliza en el satélite, en ese cilindro están contenidas una cantidad específica de partículas o aerosoles. Y entonces eso es lo que está midiendo el satélite. Y por lo tanto no es equivalente a las mediciones que se hacen en superficie, y entonces para interpretar las imágenes de los aerosoles hay que tener un poco de cuidado. Y como mejor se interpretan es cuando se usan conjuntamente con un instrumento de tierra, como nos explicó antes Marcos. Pero nos dan también una información única en el sentido de que tiene esta cobertura geográfica de la que ya hablé antes, ¿no? Y entonces, esta es una imagen de la carga de las partículas o de los aerosoles debido al humo en Bolivia, al este de los Andes, este pasado 23 de octubre. Y puede o no representar la contaminación a nivel de tierra, ¿no? Pero si tenemos otros instrumentos de tierra que nos están diciendo que al mismo tiempo hay contaminación a nivel de tierra, entonces sí podemos usar esta imagen y sí podemos decir que este humo está a nivel de tierra, ¿no? La información que obtienen los satélites se puede comunicar con colores. Aquí en este caso el color más oscuro o más rojo indica que hay más partículas, que por ejemplo en estas zonas aquí en Brasil, donde está en azul, indica que hay poca carga de partículas. En este caso también había humo en Paraguay, en otros países vecinos. Y en Santa Cruz, sobre todo, sabemos que ha habido muchos problemas con el humo estos últimos meses. Y en este caso, bueno, el día siguiente, el 24 de octubre, el índice de calidad de aire era 308, que es extremadamente elevado, como se anunció en la televisión, en este caso. Y entonces, esto es un ejemplo que va con la imagen que compartí antes, de la imagen de color real, también mostrando muchas partículas debido al humo al este de los Andes, de hace 4 años. Entonces yo también quería mostrar 2 ejemplos de las imágenes que representan el dióxido de nitrógeno, que es una molécula muy distinta, como ya nos dijo Marcos antes. Mostró él antes una diferencia entre el dióxido de nitrógeno, es que
tiene una vida útil, es decir, el nitrógeno, si una fuente de contaminación emite dióxido de nitrógeno, esas moléculas de dióxido de nitrógeno no van a durar mucho tiempo en la atmósfera, desaparecen rápidamente y entonces, debido a eso representan de una manera quizás mejor lo que es la contaminación a nivel de superficie, que sí que está impactando a la población, ¿no? A la gente. Y entonces es un buen proxy para la contaminación, también es emitido por los incendios. Suele haber menos imágenes porque hay menos instrumentos que miden dióxido de nitrógeno que los aerosoles, y entonces puede ser un poco más difícil trabajar con estas imágenes, pero en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de Tropomi, que es un instrumento que mide específicamente este contaminante. Y tiene nos da mayor detalle, tiene mejor resolución espacial y a veces se pueden visualizar incluso fuentes de contaminación individuales con este tipo de imagen. Y aquí tenemos una imagen para el departamento de Santa Cruz que compartieron nuestros compañeros de la NASA con nosotros, mostrando el dióxido de nitrógeno también y cómo la variabilidad, ¿no?, dentro del departamento. Y vemos que hay bastante, en la imagen de la izquierda tenemos el dióxido de nitrógeno con los colores más fuertes, más rojos, indicando mayor concentración, mayor contaminación debido a los incendios comparado con otras zonas del departamento. Y en la derecha tenemos el municipio propio de Santa Cruz, y podemos ver también que debido a la contaminación urbana, de las emisiones de contaminación urbana, en la parte central hay más contaminación que en las partes más periféricas. Y entonces, un pequeño resumen con el tipo de uso que se hace en el mundo de estas imágenes satelitales. Como ya mostré antes, se puede monitorear el transporte de la contaminación a distancias medias y largas. Ya vimos que el humo, por ejemplo, hace 2 meses tenía focos en incendios en el norte de Bolivia, donde el humo se estaba desplazando a grandes distancias hacia el sur. Eso es un ejemplo, pero las imágenes satelitales nos dan una información muy única en este sentido para la concienciación del público y comunicación acerca de las fuentes de contaminación. También, como un ejemplo, durante el COVID, ¿no?, vimos un descenso muy importante en la contaminación, que se utilizó mucho en los medios de comunicación. En Estados Unidos al menos se presentaron muy frecuentemente para demostrar cómo, una vez que apagas, ¿no?, o reduces las emisiones de las industrias y del transporte, muy rápidamente bajan y mejoran, ¿no?, la calidad del aire. Y entonces se puede usar este tipo de imagen también para detectar estos cambios en la contaminación por varias causas, ¿no? Puede ser, en este caso fue la pandemia, pero también puede ser por políticas o regulación, o incluso mayor uso de energías renovables. También se pueden detectar focos puntuales a veces. Y también se utilizan estas imágenes frecuentemente para mejorar los pronósticos de calidad de aire, y luego también para estimar lo que es ayudar a estimar la contaminación a nivel de superficie, como es el PM2.5 del que nos habló Marcos. Y entonces, bueno, eso es lo que tengo por hoy, y ahora vamos a pasar a hablar del siguiente tema. Muy bien, gracias, Ana. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Lo que yo voy a mostrarles a continuación, esto la positiva, creo. A ver, intenta otra vez, Armando, perdona. ¿Quieres que comparta yo o vas a compartir tú?
Bueno, entendía que sí podía compartir, pero bueno, lo hago Sí, yo. comparte. Te he dado lo... Sí, vale, lo vemos. Muy bien, perfecto. Pueden ver en la pantalla completa, ¿cierto? Yo no Sí. tengo ese. Ya, muy bien. Entonces, bueno, decía que ¿Lo puedes poner en modo de presentación? ahora sí. No, todavía no. Tal vez abajo, al lado del zoom. Sí, al lado del... Abajo, abajo, al lado del Y zoom. Donde Al está el lado micrófono en de... rojo ese. aquí, Ahí. Eso. aquí, ok. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vemos como dos... mm, configuración de visualización prueba arriba. Creo que tienes que compartir la pantalla que es solo de la presentación, en modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, lo que yo les voy a mostrar es algo complementario, ¿sí? A lo que ya han explicado Ana y Marcos, en el sentido de que nos gustaría que tomen en cuenta también estas consideraciones cuando vayan a hacer una noticia respecto a lo que está sucediendo en nuestro contexto, ya que cruzar información del ámbito de la contaminación más dónde están los puntos de ignición, o sea, dónde se inicia el fuego, entonces sería una herramienta interesante como para validar si quieren esta información. Entonces, dentro del monitoreo de incendios forestales tenemos tres momentos. Nosotros en esta presentación básicamente nos estamos centrando en el segundo momento. El primer momento tiene que ver con la parte de pronóstico, con condiciones meteorológicas, digamos, antes de que sucedan estos eventos, la sequía, etcétera, ¿no? En el durante es básicamente cuando el fuego está presente en nuestra región, tenemos la detección de estos focos activos, donde las anomalías de temperatura están denotando la ocurrencia de estos eventos y donde ya nos han mostrado en imágenes satelitales también, tenemos la emisión de estas plumas contaminantes, ¿no? La emisión de gases a la atmósfera, ¿no? Entonces este sería el momento en el cual nos vamos a centrar. Pero también existe una evaluación posterior que tiene el objetivo de delimitar, por ejemplo, el área que se ha afectado, el área que se ha consumido, el área dañada, si quieren, en nuestra región. Entonces, básicamente estos serían los tres momentos y les repito que nos vamos a centrar en el primero. Cuando trabajamos con evaluaciones en el momento, es decir, cuando el fuego está en este momento en nuestras regiones, vamos a trabajar con focos de calor y seguramente ustedes ya han trabajado con esta fuente de información cuando se dice el número como reporte, la cantidad de puntos o de focos que tenemos en una determinada región en un determinado momento del año. Lo que también he escuchado que en algunas publicaciones se menciona es que no todos los puntos son efectivamente fuego, que pueden ser calaminas o puntos de fuego permanente como algunos centros de fábricas o ese tipo de puntos. Pero en este momento estamos en una colección, es decir, un set de datos, ¿no? De esta índole de focos de calor que no tienen o tendrían este ruido menor a esos momentos en años anteriores, ¿ya? Entonces, cuando alguien les dice que podría ser estos eventos y más bien minimizando la ocurrencia de estos fuegos en una determinada región, en estos momentos, con el desarrollo de la tecnología, es menos probable que tengamos esos falsos positivos. Desde luego, entonces, traten de evitar esa mala interpretación de focos activos. Es algo que se decía antes, en años anteriores, porque, bueno, la limitación tecnológica hacía que sucedan esos eventos, pero en la actualidad eso sucede menos ahora.
Entonces, cuando estamos hablando de focos de calor, ¿no? Básicamente es la detección de la cantidad de brillo que tengamos en la imagen que supere el valor del histórico, ¿sí? Es de imágenes de fechas anteriores y de valores del contexto, es decir, de píxeles o unidades vecinas. Cuando hablamos de píxeles estamos hablando de la resolución que tiene una fotografía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de una fotografía tiene tantos megapíxeles, el tamaño, ¿no?, que tiene esa fotografía. Entonces, en imágenes satelitales, básicamente el píxel es esa misma unidad, ¿sí? Entonces, cuando el brillo supera, o sea, satura el valor de ese píxel, lo va a marcar como un punto anómalo, entonces mostrándonos que sí tiene una alta probabilidad de que el fuego esté en ese píxel. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros trabajamos con número de focos de calor, vendría a ser el conteo de esos píxeles que estarían sobrepasando este límite de brillo. En este límite de brillo se calculan bajo otros algoritmos como la delimitación o el umbral de temperatura de superficie, ¿no?, que están entre 600 a 1000 grados centígrados, ¿no? Esto, claro, dependiendo de la región. Entonces, cuando se marca como detección, luego de compararlo con los píxeles vecinos y más esta comparación con el histórico de la ocurrencia de ese punto y sobrepasa este nivel, es marcado entonces como punto de calor o foco activo en ese contexto. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver que el tamaño de píxel, desde luego, va también a repercutir con el número, ¿no?, el conteo de focos en una determinada región. Ahora, como ya mencionó Ana también, el paso del satélite va a depender la captura de información que tengamos en nuestro territorio. Es decir, para Bolivia en particular, y así funciona para otras regiones del globo, no tenemos una lectura constante, ¿no? Es decir, no tenemos la opción de capturar información de focos de calor a lo largo del día, ¿sí? Solamente vamos a tener momentos puntuales donde el sensor va a pasar por una determinada región capturando esas imágenes que luego se calcula con estas anomalías para detectarlo como foco activo. Ahora, en el día, ¿sí?, en el día, en el transcurso del día, según los factores de velocidad de viento, ¿no?, la humedad que tengamos en una determinada región, va a hacer que el fuego sea mucho más agresivo, consuma mucha más biomasa o mucha más vegetación en el área donde esté presente el fuego, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere mostrar estas láminas, estas líneas naranjas, que sería como la intensidad del fuego. Entonces, a nivel global, el momento donde vamos a tener la baja temperatura, baja humedad y altas temperaturas en el día empieza principalmente a las 2 de la tarde, y en nuestro contexto, en Santa Cruz principalmente, es el horario donde la velocidad de viento van a ser mucho más altas en comparación del resto del día. Entonces son condiciones muy favorables para la ocurrencia de incendios. Entonces estamos en el margen, ¿sí?, donde vamos a tener incendios de gran magnitud, pero estamos en el borde, si quieren, donde vamos a empezar a detectar esta ocurrencia de fuegos. Entonces, para detectar luego el área que se ha consumido en el transcurso de las 2 hasta las 6 de la tarde, donde tenemos un vacío, es decir, el sensor está dando la vuelta y va a volver a pasar por una determinada región, para darnos luego una detección pasada esta órbita, tenemos un lapso en donde no vamos a tener información. Entonces, ese lapso no quiere decir que no hay fuego, sino que no tenemos información continua de la detección en ese momento, ¿no? Entonces, a veces uno espera reportes, ¿no?, cada hora, digamos, ¿no?, de cómo está avanzando en un determinado incendio, la cantidad de focos de calor, cuántos focos de calor tenemos. Entonces, lamentablemente no podemos tener ese continuo. Vamos a tener que esperar unos momentos a lo largo del día, por ejemplo, a las 11 de la mañana, en la tarde, a las 5 de la tarde, y al finalizar la jornada en la noche, vamos a tener una detección. Entonces, en estos intervalos de tiempo vamos a poder capturar información para reportar la presencia del fuego en estas regiones, ¿no? Entonces, principalmente
focos de calor se detectan de dos constelaciones de satélites, ¿no? Los satélites de MODIS, perdón, que son Terra y Aqua, y los satélites de PIRSS, que tienen entre NPP y NOAA, que son básicamente las plataformas donde están montados estos sensores. Entonces tenemos 4 satélites, ¿sí?, que a lo largo del día van a generar información sobre la ocurrencia del fuego. Ya decíamos que el tamaño del píxel, ¿no?, porque estos satélites en cuanto a BIRS y MODIS tienen tamaños diferentes, ¿no? Entonces, cuando decimos tamaño diferente del píxel, hablamos de una resolución espacial diferente. Entonces, el tamaño del píxel va a depender si el brillo, digamos, el fuego que está en una determinada región puede llegar a saturar ese tamaño para que salte en la anomalía, es decir, que salga del ranking, digamos, de lo históricamente registrado y lo marque como un punto activo, ¿no?, en una determinada región. Entonces va a depender del brillo, o sea, la intensidad que tenga el fuego en la combustión. Ya dijimos que algunos momentos en el día vamos a tener intensidades altas, donde vamos a tener baja humedad y altas temperaturas, ¿no? Entonces ahí muy probablemente, si estamos cerca de este umbral temporal, vamos a tener mucha saturación, es decir, vamos a detectar de mejor forma la ocurrencia del fuego, ¿no? Entonces aquí tenemos la temperatura, ya dijimos hasta dónde va a llegar en grados, en este caso está en grados Kelvin. En el día, ¿no?, vamos a tener muchas más, la intensidad va a ser mucho mayor, y en la noche menor. Por lo tanto, si queremos detectar una intensidad baja, es decir, un brillo bajo, sí, va a tener que ser un área más grande, ¿no? Eso es más o menos como se interpreta este gráfico. Y si tenemos intensidades altas, no es necesario que el píxel o el área sea grande, ¿no?, porque la intensidad va a hacer que sature rápidamente el píxel y vamos a marcar. Entonces, dicho de otra forma, vamos a tener también una limitación en la detección, ¿no? Digamos que cuánto se va a emitir como brillo en una determinada región, cuánto va a quemar en una determinada región para que se sature ese píxel, o cuánto en superficie, ¿no?, en magnitud, digamos, de área, va a tener que detectarse esta anomalía para que marque un punto de calor, un foco de calor en una determinada región, ¿sí? Básicamente estos serían los dos niveles de interpretación. Entonces aquí lo tenemos más gráfico, ¿sí? Estamos hablando de un foco de calor, ya dijimos que estos cálculos provienen de imágenes, son los píxeles, básicamente vamos a tener una forma así cuadrada como la que están viendo acá. Y en cuanto hablamos de MODIS, vamos a tener un píxel de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Entonces es el tamaño en comparación a un píxel de BIRS que tiene 375 metros. Si hablamos de una mejor resolución, entre estos dos, BIRS tendría una mejor resolución espacial. En cuanto a ámbitos amplios, digamos, de las evaluaciones, si queremos comparar, digamos, años anteriores respecto al 2023, ¿no?, o hacer una evaluación histórica para ver cuál es el año donde hemos detectado más focos de calor, ¿sí?, vamos a tener que referirnos a MODIS porque tiene un amplio rango temporal. Por ejemplo, tenemos imágenes de los cuales se derivan los focos de calor desde el año 2000, ¿no?, hasta la fecha. En cambio, BIRS es un satélite más nuevo, ¿sí? Entonces solo tenemos imágenes desde el 2012 para hacer esta comparación, ¿sí?, que tendría una mejor resolución. Por tanto, históricamente no podría ser muy útil, por lo menos hasta antes del 2012, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer esa interpretación, o cómo vamos a leer los puntos que nos arroja unas plataformas que vamos a ver más adelante en cuanto a focos de calor? Entonces aquí tenemos un arreglo de píxeles, es decir, de una malla de 2x2, digamos, sería 4 píxeles, donde tenemos un fuego en una determinada región, ¿sí? Tenemos otro escenario donde bajo esa misma resolución o ese arreglo de píxeles tenemos 2 incendios, ¿sí? Y bajo ese mismo escenario, el tamaño de la imagen, tenemos también 2 incendios, pero uno de alta intensidad. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto en el cálculo de píxeles para denotar el foco activo? Lo vemos aquí abajo. Entonces, si un fuego satura un píxel, va a marcar el centroide, esto va a ser un punto. Eso sería un foco de calor.
Si tenemos dos incendios en una superficie que tenemos de 2 puntos de inicio, pero la intensidad solo satura el mismo píxel, o sea, un solo píxel, también vamos a tener un punto. Si tenemos dos incendios, estamos hablando ya de dos eventos, igual que el caso anterior, que son dos eventos, pero están dentro de un solo píxel. Aquí tenemos dos eventos, pero por la intensidad, o incluso el área que dijimos que tiene que saturar el píxel es mucho más grande, entonces ahí saturaría 4 píxeles, ¿no? Entonces, cuando vayamos a interpretar, diríamos que la cantidad de puntos, ¿no?, de focos de calor, no muestran de forma directa la cantidad de eventos, ¿no?, o de incendios que tengamos en una determinada región. ¿Listo? Porque en un punto, por ejemplo, dos incendios marcan un solo punto, en este caso dos grandes incendios marcan 4, ¿no? Entonces no está una regresión lineal, es decir, no, 2 puntos no quiere decir dos incendios, ¿no? Va a depender de las condiciones en las cuales se estén dando estos eventos, ¿no? Incluso si ustedes quieren comparar la cantidad de focos de calor que suceden en una vegetación baja como pasto, ¿sí?, y en una vegetación alta como un bosque, ¿sí?, por la propagación que tiene, es decir, cómo se mueve el fuego en una región, podemos tener 2 puntos en una extensión enorme de pastizal, porque el paso del sensor ha leído un punto acá y luego de 5 kilómetros o más, el siguiente punto tenemos 2 focos, ¿no? En cambio, en una vegetación densa no se desplaza muy rápido, ¿no? Entonces, podemos tener una extensión pequeña de bosque, ¿sí?, que se ha quemado, y también tenemos 2 puntos, ¿no? Entonces, de forma directa no se puede hacer esa apreciación, tendríamos que ver dónde se están dando estos eventos. ¿Listo? Entonces, esto cuando hacemos a nivel general esta interpretación. Ahora, dijimos que MODIS y BIRS se diferencian en el tamaño de píxel. En BIRS tenemos una mejor resolución, es decir, tenemos un detalle, si quieren, en la delimitación del tipo de cobertura, es decir, en la resolución de la imagen mejor. Entonces, solo agarremos este último ejemplo, donde tenemos dos eventos, ¿sí? Uno de alta magnitud, o sea, de alta intensidad, y uno de baja. Luego analizamos sobre la malla que tiene BIRS, es decir, el tamaño del píxel. Entonces, estos dos incendios en una malla o un arreglo de BIRS marcarían 9 píxeles, ¿no? Es el mismo incendio que lo vimos en BIRS con 4 píxeles. Entonces, vamos a llegar a la misma interpretación anterior, que la cantidad de focos de calor no necesariamente nos muestra la magnitud del impacto en una determinada región. Y además va a depender del detalle con el cual se han analizado, se han generado estos puntos, ¿no? Entonces, si ustedes agarran cantidad de focos de calor de un mismo incendio, uno podría decir 9 incendios versus 4 incendios. Este incendio es mucho mayor que este y eso sería una interpretación equivocada, ¿sí? Pues dependería solamente de la región donde suceden estos eventos. Entonces, no asociamos directamente la cantidad de puntos, o sea, la cantidad de focos de calor a los incendios. Depende de la región donde se van a dar. Ahora, la interpretación en cuanto a la parte visual. Recuerden que los focos de calor que se calculan a partir de las imágenes vienen de píxeles, es decir, una imagen es una malla, ¿sí?, donde tenemos el acomodo de píxeles en forma horizontal y vertical. Entonces, cuando visualicemos una línea, quiere decir que es a partir del cálculo de las anomalías en esa cantidad de píxeles. No quiere decir que necesariamente es una línea de fuego, ¿no? Porque esto no necesariamente se da de esa forma, depende de la saturación de los incendios. Podría ser una forma más irregular, ¿sí? Entonces no nos muestra tampoco la detección directa, ¿no? Entonces tiene este desplazamiento de 1 kilómetro versus 3,75. Entonces tampoco nos va a mostrar efectivamente dónde se está localizando el incendio, porque tiene este espacio grande para que nos muestre la saturación del píxel. Entonces, ¿cuántas observaciones podemos tener al día? Eso ya lo vimos hace poco. Sí, tenemos hasta 2 veces al día, serían 4 observaciones porque tenemos 2 satélites de MODIS, el Aqua y el Terra, y estos serían los horarios aproximadamente donde pasan en Bolivia para capturar esa información, lo mismo que BIRS, sí, pero tomen en cuenta que MODIS está desde el 2000 y BIRS está desde el 2012 para hacer estas comparaciones.
En las plataformas que vamos a ver más adelante son de acceso libre, se pueden descargar directamente estos focos de calor a manera de tabla o también a manera de shape o de archivos que se pueden visualizar en un sistema de información gráfica para hacer mapas, por ejemplo. Pero ya con los datos que nos generan algunas plataformas, directamente generamos las estadísticas o gráficas para hacer estas comparaciones. Esa la vamos a ver más adelante. Ahora, algo que me gustaría resaltar también, esta es una imagen real, ¿sí? Del paso del sensor, es decir, del barrido orbital que tiene el satélite. Y en algunos casos, este espacio, esta mancha negra o esta línea negra que están viendo, serían áreas donde no se ha podido capturar información. Es decir, que aquí no tenemos la lectura de focos de calor, no hay imágenes, ¿no? En este espacio negro. Eso quiere decir que podría haber un incendio ahí y no tenemos la captura de estos puntos de anomalía termal. Es decir, los focos de calor no van a salir aquí porque no tenemos esa información, ¿ya? Entonces, cuando vayan a hacer estas comparaciones y hacer seguimiento también, por eso en los sistemas de alerta se dice que tenemos que esperar un lapso de 24 horas para ver si efectivamente ese incendio que estaba en ese punto se ha sofocado, se ha extinguido, porque tenemos que esperar que se genere información para corroborar esto, ¿no? Porque no podríamos atribuir que el incendio se ha apagado porque ahí no tenemos lectura de datos. Entonces es algo que también tenemos como limitación en cuanto a los datos. Ya pasando a la parte de productos. Yo voy a hacer una explicación rápida de unos cuantos y luego voy a dar la palabra a Karen para que les haga la explicación de otras plataformas que también generan esta información. Esta presentación también van a tener ustedes acceso. De todas formas, aquí tienen el link y si quieren, aquí tienen un QR. Esta es la plataforma de la NASA, FIRMS, donde se pueden descargar estos focos de calor, ¿no? Tenemos de MODIS y tenemos de BIRS. Entonces ya saben en qué momento se generan estos datos. Estos puntitos rojos que están viendo acá serían los focos de calor, ¿sí? Aparte de visualizar la localización de focos activos o focos de calor, también se pueden sobreponer imágenes satelitales, como ha mostrado Ana, en cuanto a digamos, emisiones de contaminantes a la atmósfera, o también imágenes ópticas donde se ven las estelas de humo. Entonces, uno sobreponiendo estos focos de calor más imágenes por debajo con las líneas de humo, ya nos muestra una indicación positiva de que efectivamente lo que estamos viendo ahí es un incendio, y dependiendo, claro, del humo que se genera en esta región, podemos marcarlo como incendio. Entonces puede ser elementos gráficos que ustedes pueden utilizar también para generar las notas de prensa que ustedes que necesiten de libre acceso. Incluso estas herramientas les permiten capturar de forma ágil esta información. Aquí, por ejemplo, tienen capturar, entonces un screenshot de la pantalla. Ustedes en la configuración zoom, el que quieran, combinación de imágenes de la fecha que quieran y pueden capturar esa información y ya es un plus, digamos, que pueden incorporar en las notas de prensa. Otra plataforma que me parece muy interesante es esta de Copernicus. Sí, también es una combinación, colaboración entre la ESA y la NASA. También muestran focos de calor. También tienen algunas estimaciones de emisiones y también superficie de área quemada. En cuanto a área quemada, yo les diría que sean un poco más cautelosos porque cómo se derivan áreas quemadas en este producto son a partir de focos de calor, y con la explicación que les acabo de hacer, que no se puede de forma directa relacionar la magnitud del incendio según la detección de puntos. Entonces aquí se tiene que manejar con cuidado esto. Sin embargo, al hacer un análisis histórico, porque todo el procedimiento es el mismo en los años anteriores y en el 2023, por ejemplo, que es esta lámina que les estoy mostrando aquí, ya nos muestra que de un comportamiento histórico anterior del 2012 al 2022, esto quiere decir que es imágenes generadas a partir de BIRS, tenemos momentos que sobrepasan el valor máximo, incluso sobrepasan el valor promedio que teníamos registrados para Bolivia. Es decir, en la época donde teníamos baja actividad de incendios, ¿no? Históricamente, hemos tenido momentos de alta detección. Entonces, aquí ya nos muestra que, según este patrón, en nuestra región hemos tenido incidencias diferentes, ¿no? En magnitudes diferentes de la ocurrencia de fuegos. Si vemos estos gráficos en forma acumulativa, también vemos este mismo patrón, que se supera el valor promedio que teníamos históricamente, pero estamos todavía dentro del rango
dentro de este periodo. Entonces se pueden descargar estos gráficos también, se pueden descargar las tablas, si ustedes quieren hacer todavía algunas comparaciones o sus propias gráficas de esta plataforma, ¿no? Aquí les muestro una estadística, pero ustedes exploran también esta herramienta, les van a mostrar otras información que tal vez pueda ser interesante, también la tienen como mapas. Y bueno, esta es la plataforma donde personalmente trabajo, sí, en la Fundación Amigos de la Naturaleza, es una plataforma Satrifo, donde están, en este caso, los tres momentos de evaluación o monitoreo de incendios que les mencionaba al iniciar mi intervención, que es pronóstico o modelos de riesgo de incendios, focos de calor, y tenemos algunos productos derivados como eventos, que es calcular, digamos, la cantidad de justamente eventos que tengamos la concentración en una determinada fecha y posterior a este la evaluación de áreas quemadas, que es la superficie que se ha quemado efectivamente, que lo generamos al finalizar cada, cada gestión. También se puede descargar, como en las otras plataformas, datos que pueden ser de su utilidad, ¿no? Entonces, con esto yo termino mi intervención y daría paso a Karen. Armando, buenas tardes a todos. Armando, ¿me puedes ayudar entonces con ir pasando los slides? Bueno, todo lo que hemos visto son herramientas útiles para el monitoreo de incendios y focos de calor. ¿Por qué esto es importante? Efectivamente, porque ah, los incendios pueden implicar la pérdida de vidas humanas y de animales, de plantas, de pérdida de bienes materiales y sobre todo también la contaminación que genera en las comunidades enfermedades respiratorias, alergias, ¿no? Y también puede influir para que en determinado lugar haya cambios en el régimen hidrológico, es decir, en las lluvias, en la temperatura, y en ciertas zonas puede también hacer que haya más riesgo de deslizamientos de la tierra, como ha ocurrido también a veces en el Tunari. Siguiente, por favor, Armando. Eh, también ustedes saben que acabamos de pasar una época álgida en la que hemos estado en emergencia, en la que ha habido muchos incendios, incluso en zonas donde antes no había. El ABT nos da algunos datos para noviembre, que ha habido más de 3 millones de incendios o de focos de calor, en realidad que no son todos incendios, en los que la mayor parte han estado en Beni, Norte de La Paz, 66%, y un 20% en Santa Cruz, cosa que como que antes era un poco diferente. En las imágenes podemos ver, como había dicho Armando, la diferencia que existe entre un incendio en pasto, que está más en la parte superior izquierda, y en la parte inferior tenemos más en bosque, en un bosque alto. Siguiente, por favor. Vamos a mostrar algunos ejemplos de la información. Como Armando había mostrado, está esta herramienta en línea que desde Firms de NASA. Entonces ustedes pueden ver en el mundo cómo se puede observar los focos de calor, pero también es importante ver que estos pueden variar de acuerdo a la hora en la que han sido tomados. Por eso vemos esos puntos amarillos que es en función a la hora. Entonces va a haber una leyenda en la que va a aparecer hace cuántas horas ha leído el sensor, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de San Buenaventura y Rurrenabaque, que ustedes han visto, se ha presentado este problema de los incendios, cosa que el año pasado no tuvieron tanto problema. Entonces, esto está en el norte de La Paz, como es de su conocimiento, cerca del río Beni. Estoy mostrando este ejemplo del San Miguel del Bala porque es, como decir, en el medio del monte, donde no hay comunidades porque es el Parque Nacional. Entonces ahí se ha identificado y si ustedes pueden ver, parece que tuviera varios puntitos, pero en realidad es un solo incendio que estaba avanzando en esa zona, que es bastante remota. Luego, posteriormente, como pueden ver en las fotografías que han tomado los guardaparques, entonces así se ve después del incendio, han ido a verificar cómo estaba la zona. Entonces,
como Armando dijo, en un solo lugar, era un solo incendio, pero aparecían varios focos de calor, ¿no? Después, el siguiente, por favor. Hay otra herramienta que es de Global Forest Watch. Nosotros les vamos a pasar los enlaces de todas estas herramientas, están al final, para que ustedes puedan ingresar. La ventaja de esta herramienta frente a las otras es que te permite hacer estadísticas de un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, todo lo del 2023, ¿no? Teniendo en cuenta, pero todas las recomendaciones que dijo Armando, Ana y Marcos. Siguiente, por favor. Entonces, entrando a esta página web, ustedes pueden entrar a ver las tendencias recientes en materia de alertas en Bolivia. Siguiente. Y la ventaja es que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, yo quiero de Bolivia, del departamento de La Paz, y he elegido la provincia Abel Iturralde, que son los municipios de San Buenaventura y Xiamas que han tenido problemas de incendios este año. Entonces, siguiente. Una vez que uno selecciona eso, te da los datos. Entonces te dice, por ejemplo, que han habido entre el 28 de noviembre del 2022 y el 27 de noviembre del 2023, alertas 953 que son de BIRS en 14 semanas más o menos que dura el periodo de incendios en Bolivia, pero estos son de alta confianza y que son más altos que todo lo que se ha podido observar desde el 2012. ¿Y por qué hemos elegido este caso de estudio? Porque ustedes verán que en el año pasado y fin del 2022 no había, y solamente en la época desde cerca a octubre, septiembre, octubre, desde julio en realidad, pero septiembre, octubre, noviembre ha sido cuando se han presentado los incendios en la zona. Siguiente. ¿Y para qué te sirve también esta herramienta? Porque te da más o menos una comparación entre la pérdida de cobertura de árboles, que en total, que sería lo rosadito, y más o menos un estimado de la cobertura que se ha perdido por los incendios, ¿no? Entonces, cada uno de esos, como se hace en las redes sociales, cada uno de esos, un K es 1000, ¿no? Entonces, serían, digamos, por ejemplo, 2022 hectáreas que se han perdido pero si sumamos todo lo que se ha perdido a causa de los incendios. Pero es una probabilidad porque sabemos que en algunas zonas puede estar un poquito calculado demasiado y en otras menos por el tipo de limitaciones técnicas que tienen los sensores, como mostró Armando. Siguiente, entonces creo que aquí podemos ver todas las herramientas que hemos mostrado en este webinar, y me gustaría ceder la palabra a Ana para que continuemos. Gracias, Armando. Bueno, muchas gracias, Karen. Perdón. Aquí. Aquí tienen nuestros contactos y vamos a hacer una demostración a continuación de una de las herramientas, y para los que quieran y puedan, una sesión de preguntas y respuestas. Pero aquí tienen nuestros contactos y no duden en comunicarse con nosotros si deciden usar estas herramientas o cualquier otra pregunta relacionada con el tema de calidad de aire de hoy. Siguiente, Armando, creo que tengo una más. ¿No había una antes con los enlaces o ya se mostró? Sí, ya lo Vale, mostré. ya lo mostramos. Sí, Vale, sí. entonces yo lo que voy a... Vale, entonces voy a... Armando, yo a compartir ahora. Entonces lo que voy a mostrar es cómo utilizar una herramienta a la vez, ¿no? ¿Pueden visualizar bien?
Sí, se ve el Vale. Worldview. Entonces, esta herramienta se llama Worldview y tiene ya el enlace en la diapositiva que mostró Karen. Y entonces, cuando accedan a esta herramienta, lo que van a ver inmediatamente va a ser esto, va a ser la imagen de hoy, que será una imagen global, ¿no? Y entonces, esta es una herramienta que nos permite visualizar capas de imágenes satelitales para todo tipo de temas, incluido el de calidad de aire, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces os voy a enseñar cómo poner estas capas, cómo visualizarlas y también cómo descargar las imágenes que vamos a producir, ¿no? Y entonces, inmediatamente, una vez que se entre en esta herramienta, lo que se va a aparecer va a ser la imagen de hoy, ¿no? Y entonces vemos mucha nubosidad en la zona en Bolivia y en Sudamérica, por lo cual ya sabemos que no va a haber muchas imágenes, eh, porque las nubes nos previenen, o sea, no permiten que el satélite pueda visualizar ni el dióxido de nitrógeno ni las partículas. Entonces, esta es una limitación, pero yo puedo cambiar la fecha de la imagen, ¿no? Irme para atrás. Eso que es lo que estoy haciendo abajo, no hay una pastilla, yo simplemente estoy cambiando el día. Si yo marcho para atrás y lo que tengo es esta imagen que está ahora mismo es de Terra Modis. Si me voy al mes de noviembre 8, ya vemos que hay menos nubosidad y vemos lo que parece contaminación y humo en estas zonas de aquí, ¿no? Entonces me voy a ir a octubre, que es cuando tuvimos un episodio muy grave de contaminación por humo que afectó a Santa Cruz y otras ciudades importantes. Voy a añadir un momento. Se pueden, por cierto, aquí en la parte superior izquierda se pueden añadir fronteras y ciudades. Y luego este tipo de imágenes se pueden descargar. Y ahora mostraré cómo hacer eso. Entonces lo que vemos aquí es mucho humo sobre Bolivia, Paraguay, o sea, hay un humo bastante extenso, ¿no? Entonces, ahora lo interesante sería ver qué está causando esta contaminación. Entonces voy a añadir una capa de datos de los incendios, de los focos de calor, ¿no? Entonces estas capas ya las puse antes, pero esto no estaría aquí si se empezara. Entonces, aquí en la parte inferior izquierda vemos donde pone Add Layers, que quiere decir añadir capas, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener va a ser información, lo que podemos poner son información de todos estos temas, ¿no? Sequías, tormentas, inundaciones, calidad de aire es una de ellas. Entonces, si ustedes también están interesados en otros temas, también se puede acceder a imágenes de otras cosas. Sobre todo el tema de las inundaciones, hay mucho acceso a información y también de la vegetación. Entonces, yo me voy a ir a calidad de aire, entonces lo voy a seleccionar. Y entonces aquí lo que vemos son distintos contaminantes que se pueden visualizar. Entonces, yo voy a seleccionar el Aerosol Optical Depth, que son las partículas, y luego voy a seleccionar Terra Modis porque parece que tiene un poquito... Bueno, Terra Modis lo que tiene... Entonces, cualquiera de estos... O sea, hay varias opciones, ¿no? Y entonces aquí ustedes, espero, reconocen los distintos instrumentos. Entonces, cualquiera de ellos vale. Ahora, van a tener las imágenes no van a ser idénticas de un instrumento a otro. ¿Por qué? Porque algunos toman la medición a una hora distinta que otros y también porque tienen distinta precisión y distinta capacidad cada instrumento de ver más o menos detalle, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar Terra Modis. A ver, no, esto es Beers y esto es Modis. No, que inmediatamente para el 21 de octubre me va a poner la capa de las partículas, donde voy a salirme un poco, donde aquí tenemos a la izquierda, entonces un nivel de 1 o más. Entonces vemos que aquí, cuando ya se mete en el rojo como oscuro, es un valor de 1 que ya indica mucha carga de aerosoles. El amarillo, que suele ser 0,2 o menos, indica menos aerosoles, ¿no? Entonces vemos que podemos así visualizar la extensión del humo. No podemos decir definitivamente si el humo está en la superficie o está más arriba de la atmósfera, más arriba de la superficie porque
como ya expliqué antes, estas imágenes nos miden la carga de partículas en el cilindro ese total, ¿no? Desde la superficie hasta la parte de arriba de la atmósfera. Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. También podríamos añadir en esta zona de calidad de aire, ¿no? Tenemos lo que son fires and thermal anomalies, que son los focos de calor de los que nos habló Armando. Entonces, también para Terramodi yo voy a cargar lo que son los focos de calor. O sea, los aerosoles solo se pueden medir durante el día porque necesitan luz. El satélite necesita lo que es la longitud de onda visible o la luz durante el día para poder la misión, pero los incendios, como ya nos dijo Armando, sí se pueden medir 2 veces al día porque es la radiación infrarroja lo que está midiendo el instrumento. Entonces tenemos 2, día y noche. Y entonces voy a cargar eso y voy a quitar. Entonces voy a quitar la otra capa. Entonces ahora lo que sí que podemos visualizar son 2 cosas: el humo y luego los focos de los incendios, los focos de calor. Que pueden ser más de uno y se tiene que usar con cuidado, como ya nos explicó Armando. Este es el caso de Santa Cruz, donde hay algunos focos de calor. De nuevo, esto es el 21 de octubre. No, si pongo la imagen de Terra Modis, entonces nos cubre los focos de calor, entonces por eso estoy alternando entre los dos. Entonces, si están escribiendo un artículo y quieren usar esta imagen, son los 2 pasos que he llevado. Se pueden añadir el sitio, se puede añadir los puntos, y luego aquí hay una icono en la parte de arriba que pone Take a Snapshot, y entonces delineamos lo que queremos, y queremos solo Bolivia. Entonces ya podemos descargar en varios formatos. Se puede descargar como una JPEG, pero también se puede descargar como una KMC, que es lo que yo suelo hacer a menudo porque eso nos permite visualizar y poner la imagen en Google Earth, donde también tiene sus propias ventajas, ¿no? Si alguien quiere aprender a cómo hacer esto, lo de la parte de Google Earth lo puedo demostrar. También se puede compartir este mapa. Aquí está el link, copy del enlace. Entonces, si yo quiero compartir con alguien lo que yo he generado aquí, ¿no? Que es una cosa individualizada, ¿no? Porque yo he elegido un satélite específico, unas capas de datos específicos, entonces puedo mandar este enlace a quien quiera y inmediatamente tienen acceso a lo mismo que yo estoy mirando aquí. Entonces, eso la verdad es que es muy útil. A ver qué más. Creo que eso es lo que quería demostrar. También podemos ver, o sea, aquí en la parte inferior, podemos fácilmente cambiar el día y automáticamente se descargan ambas imágenes, ambos tipos de datos para los dos. Entonces, pues sí, vamos a ver en el día de hoy cuál es la situación de los incendios. Voy a mirar, a ver. O sea, entonces voy a cambiar al día 5. Hay nubes, no se puede ver. Parece que hay algunos incendios todavía en el día de ayer, el día 4, si se detectaron algunos. Y entonces así se puede cambiar el día. También se puede aquí donde está este símbolo como una cámara, ¿no? Se puede seleccionar aquí y se puede hacer que las imágenes vayan avanzando consecutivamente de un día para otro. Y aquí se pueden indicar las fechas. Entonces, eso es lo que quería demostrar. Si tienen más preguntas pueden contactar con nosotros. No duden en contactar tanto el acceso como la interpretación de las imágenes. Y ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Para los que todavía estéis, muchas gracias por vuestra paciencia y vuestro interés. Edwin. Buenas tardes. Realmente agradecerles por esta explicación, esta presentación, este webinar, principalmente a Marcos y también a los demás expositores. Bueno, me asombra 2 cosas, principalmente lo que conceptuaron temas de focos de calor, porque escuchamos tanto en radio y en otros medios publicidad del gobierno
donde se refiere a centenares focos de calor e indiscriminadamente habla de los departamentos y demás, y luego dicen que mandaron miles de bomberos, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de estar en el norte de La Paz hace una semana y me ha parecido que nada de eso es real, ¿no? O sea, ojalá el gobierno a través de esa publicidad o las autoridades hayan tomado en cuenta lo que ustedes nos explicaron. Bueno, eso era para un poco comentar. Quería preguntar a Marcos principalmente cómo debemos entender la profundidad óptica y si es que eso diferencia el uso determinado de algún satélite y también si es que se logra ver hasta qué intensidad los grados centígrados del fuego. Sucedió un fenómeno muy interesante hace 2 semanas cuando subimos a una montaña allá en el norte de La Paz, camino a Ixtiamas. La montaña se llamaba Mamuque. Un día antes había llovido y al día siguiente también en la mañana llovió, no intensamente, entonces fuimos con los guardaparques. Esto me parece un fenómeno muy interesante, no sé cuál de los expositores me puede explicar hasta qué punto el satélite puede ver o determinar un foco de calor, o sea, cuántos grados, porque si bien los árboles ya se habrían en cierta medida apagado el fuego de ellos, solamente moverlos un poco o voltear un tronco caído, teníamos brasas intensas y obviamente bastaría un poco de viento para que se vuelva a reiniciar el fuego en ese sitio, ¿no? O sea, realmente me parece un fenómeno demasiado interesante de creer que en un lugar se apagaron porque ya no se veía fuego, aunque sí humadera, pero bastaría, como les repito, un poco de aire y si soleaba, entonces me decían ellos, esto se vuelve a encender, toda la montaña vuelve a crecer, ¿no? Y para finalizar, cuando queramos nosotros realmente visualizar cuál es el satélite que nos recomiendan y qué lamentable que solamente tengamos por horas en el día. Entonces yo considero o les pregunto, ¿es fundamental hacer la comparación en días anteriores para tener un dato verídico? Bueno, esas 3 preguntas. Muchas gracias. Edwin, gracias a ti. Solo voy a responder muy brevemente. La primera tiene que ver con el espesor óptico de aerosoles, básicamente es como cuánta luz se pierde, entre comillas, que se absorbe y refleja en el camino debido a los aerosoles que están al medio, ¿no? Entonces es una medida física, no tiene unidades, por eso a veces no es tan fácil de interpretar, pero que nos da una idea de cuántos aerosoles totales hay. Ana lo explicó muy bien, no podemos atribuir exactamente si están en la superficie, un poco más arriba o más arriba. En general van entre 0 y 3 kilómetros los aerosoles, entonces la mayor parte normalmente está concentrada cerca de la superficie, pero no necesariamente, ¿no? Entonces no sé si Ana quiere agregar algo para completar la respuesta. Sí, no, yo creo que lo has cubierto bien. También tener en cuenta que habiendo nubosidad no tenemos disponible la medición en ese sitio concreto. Entonces, en la imagen nos va a aparecer como un vacío y no quiere decir que no haya contaminación, sino que no, el satélite no puede medir la contaminación que hay cuando hay nubes, porque y puede haberla, y la hay de hecho, ¿no? El hecho de que haya nubes no quiere decir que no haya contaminación mezclada o debajo o encima de las nubes. Pero yo creo que lo importante es poder tener una verificación de ese dato satelital trabajando con científicos como Marcos, ¿no? O que tienen acceso y están evaluando esa contaminación también a nivel de tierra, con un instrumento de tierra que es como lo más preciso, ¿no? Que tenemos y nos está dando una medición que está a nivel de tierra, que es lo que la gente está respirando, ¿no? Entonces yo creo que eso es esencial, ¿no? Usar ambos juntos. Y luego respecto a tu pregunta de qué instrumento recomiendan, o sea, el VIIRS, vamos a ver, el MODIS es un instrumento que se va a apagar, va a dejar de funcionar dentro de un año o año y medio, porque son instrumentos que son de mucha, mucha antigüedad. Y de hecho es un milagro que sigan todavía funcionando, porque en teoría debían de haber funcionado 3 años y llevan ya como 25. Entonces, eh, se está... Entonces, en ese sentido yo más bien recomiendo VIIRS, porque VIIRS tiene ya sucesores que están o sea, instrumentos similares que se están planificando. Entonces, yo creo que es mejor usar VIIRS, además de que VIIRS tiene mejor
resolución espacial, o sea, nos da más detalle geográfico. Y quizás Armando, si quieres añadir algo, pero vamos, yo recomendaría usar Veers. Y la razón por la que yo enseño Modis es porque Modis tiene un producto especial que es de 3 kilómetros y no está disponible todavía ese mismo tipo de dato con Veers, pero lo estará pronto. Y entonces, por eso yo creo que los científicos tendemos a usar los dos, pero yo entiendo que desde vuestro punto de vista quizás es más fácil elegir uno, ¿no? Y no estar cambiando de uno a otro. Entonces, Armando, sí, no sé si quieres añadir algo. Sí, Ana, sí. No, ya lo dijiste. En cuanto al detalle, como ya mostré en las láminas, sería recomendable Beers, ¿no? Porque tendríamos la opción de, digamos, delimitar de mejor forma un incendio y más o menos ver cómo se está propagando en función de las horas, de los días, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis más comparativo, que por ejemplo, los primeros años del periodo de análisis 2000 al 2023, entonces, bueno, por ahora, como decía Ana, podríamos utilizar o referirnos a imágenes de MODIS, ¿no? Entonces, depende de la aplicación. Ahora, la pregunta que decías en cuanto a una de las limitaciones de los focos de calor, recuerda también que son imágenes ópticas, es decir, lo que estamos viendo en esta aplicación que mostró Ana son fotografías. Y sobre el brillo se estima la temperatura. No mide o no se mide de forma directa la temperatura, sino se asume, depende del brillo, que tiene un grado de temperatura, ¿no? En grados centígrados o en Kelvin. Eso quiere decir que si tenemos nubes, si tenemos humo mismo que son justamente fuentes de ignición alrededor, digamos que tenemos fuego, el humo va a hacer que sea como una limitante, una barrera para que también se detecte los focos activos. Entonces va a jugar en contra de ese tipo de escenarios. Si queremos hacer un análisis más de la permanencia del fuego, tenemos que esperar justamente acumular información para luego decir realmente y ahí tener la certeza de que el incendio ha sido controlado, ha sido sofocado. Entonces, en protocolo se espera del lugar que estés monitoreando que a lo largo de 48, 72 horas, ¿no? O sea, hacia el futuro, ya no tengas puntos de calor en esa región. Entonces ahí tendrías como más certeza de que efectivamente el fuego ya no está presente en esa región. Es decir, esperar que pasen 3 días de no detección y tendrías una mayor probabilidad de decir que ya efectivamente no tenemos fuego en esa región. Y Edwin, respecto a tu pregunta de que solo hay una medición al día, existe un instrumento que se llama el GOES, que es el que mencioné al principio, donde sí podemos... Yo no me he dado tiempo a mostrar esta herramienta, pero sí hay una herramienta que nos da los puntos de calor cada 15 minutos. Es de otro tipo de satélite que es el geoestacionario o el GOES. Tiene menos precisión, pero si alguien tiene interés, podríamos, no sé, hacer una sesión, enseñar eso o enseñárselo a quien quiera. Y tenemos también compañeros que trabajan en la NOAA que nos pueden ayudar con eso si hay interés. Pero sí lo hay, lo que pasa es que la calidad no es tan buena. Karen. Sí, tal vez para complementar, conociendo la zona de San Buenaventura y Xiamas, comentarle a Edwin que en realidad puede que suceda que no ha detectado no está detectando el sensor, pero sí exista, digamos, material y de alta temperatura como las troncas y otros en campo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es en realidad que no depende tanto si está el viento o si está prendido, sino si en el entorno y ahí mismo existe material que se pueda volver a quemar y extender, ahí sí tienes el riesgo de que se puede volver a prender el fuego. Sin embargo, por eso también hacen las brigadas de voluntarios y el personal militar u otros, los mismos comunarios, por eso hacen unas barreras de cortafuego. Entonces limpian el lugar que está en el entorno para que el fuego, si es que el viento lo lleva, entonces no se extienda, pero eso es un poco difícil en zonas de monte alto o donde hay bastante material.
¿no? Y también puede suceder lo mismo con pastos cuando no tienen ciertas barreras. Entonces, eso es lo que habría que ver. Y también, bueno, están los otros factores, ¿no? La precipitación, la temperatura en el lugar. Por suerte, en San Buenaventura, en Ixiamas, y en Rurrenabaque, lo que ha sucedido es de que se ha tenido un evento, 2 eventos de lluvia que han ayudado a reducir un poco ciertos incendios que ha habido, pero después, digamos, ha habido otros que pese a las lluvias han continuado, ¿no? En ciertas otras zonas. Ahora también desde el helicóptero o desde otros lugares, lo que se ve en realidad es las copas. Entonces, por ejemplo, yo he mostrado una diapositiva, entonces están las copas y abajo es que se está quemando. Entonces a veces el sensor no detecta esto, pero por eso, como dijo Armando, hay que esperar un poco de tiempo también para ver si se está siguiendo, si se sigue quemando o no. Entonces, por eso es tan importante que las comunidades y los voluntarios, por suerte ahora con WhatsApp existe mucha comunicación, estén cerca del lugar y puedan alertar si se vuelve a encender o si continúa. Gracias, Karen. El tema del riesgo de los incendios es muy importante. Eso queda fuera de este proyecto, pero sí existen recursos donde para la estimación del riesgo de incendio, en algunos de esos cálculos se utilizan además imágenes satelitales porque ofrecen cobertura muy amplia acerca, por ejemplo, del tipo de vegetación o la extensión de la vegetación o incluso lo alta que es la vegetación. Y como ha dicho Karen, ¿no? Todos estos factores son muy importantes a la hora de la propagación y el riesgo del incendio, de la riesgo y luego propagación posterior del incendio. Pero si quieren, yo puedo facilitar recursos para eso, si la gente tiene interés. Son a nivel global, son un poco gruesos, pero se puede compartir también. ¿Alguna otra pregunta? Edwin. Bueno, muchas gracias. Las respuestas me han sido muy ejemplificativas. A Karen, en realidad hay un fenómeno que no me lo explico, ¿no? Algo me explicó Marcos, porque el 17 y 18 de octubre o de noviembre se tuvo, según la versión de los mismos comunarios y los guardaparques, un fuego apocalíptico. No entendían por qué de pronto los vientos venían por todos lados. No sé si eso puede suceder, Marcos. Y lo que pasaba era que los fuegos se avivaban y se extendían por todas partes, ¿no? Entonces, lo que ejemplifico el lugar porque estuve en el lugar y realmente he podido sentir la vivencia que han atravesado los comunarios y los pueblos indígenas, que obviamente han estado en gran medida casi desamparados, ¿no? Solos o apagando los fuegos solamente con pequeñas herramientas porque no tenían el equipo, ¿no? Y no quiero desvirtuar obviamente este webinar, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y bueno, para Karen, ¿no? Tú mencionabas la montaña El Bala. Ahí abajo, o muy cerca de ellos, está la comunidad San Miguel del Bala. ¿Cómo explicas que se haya aprendido casi a una altura, podríamos decir, la montaña tiene casi 900 metros de altura, se haya aprendido muy cerca de la cima el fuego? Y cuando subieron los comunarios, pudieron, no se daban una explicación. Este viernes llovió una lluvia de un diluvio de más 3 horas y bueno, lo apagó todo, pero antes de la lluvia ellos subieron y se dieron cuenta que no sé si hasta ese lugar puede transportarse las cenizas, porque son kilómetros. No había un fuego cercano y no se explicaban cómo alguien podía o ha sucedido que se enciende el fuego en un nivel elevado de la montaña. Bueno, esas son mis últimas 2 preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, tal vez antes, sí, sí ha sido muy extraño, por eso he mostrado las fotografías que tomaron José Luis Howard y los de CERNAP, porque es una zona que conozco muy bien y que quiero también. He estado varios años en el área, hemos hecho el plan de manejo de
parque en esa zona, ¿no? De San Buenaventura y Xiamas, y en la parte también de San Miguel del Bala, de Villa Alcira ha sido lo primero que se ha quemado, y la verdad, en serio, no puede ser también tal vez otra explicación puede ser un rayo y que realmente ha afectado toda la zona que está muy seca últimamente, ¿no? También por la deforestación y otros factores, el mismo cambio del clima, porque como hemos podido observar en los años anteriores, no había tanto problema en San Buenaventura. Y en Ixmiamas a veces sí, pero en San Buenaventura es extremadamente raro. Entonces, esa puede ser una explicación, porque ahí sí que nadie vive en la serranía del Bala, nadie vive, no hay comunidades. Tú has podido ver que es una vegetación de monte alto en el Parque Madidi ahí, y en realidad en Villarcira, en los otros lugares sí puede ser, digamos, otros factores que han habido puede ser que estaban tratando de limpiar o ha habido algún accidente, y sabemos que son pocas personas y que no pueden rápidamente, digamos, reaccionar al fuego. Entonces, los factores han sido bastante diferentes. También se ha querido politizar que eran los mineros, pero los mineros están en otro lado, están en Ixmiamas o están río arriba, no están en esa zona. Entonces, yo creo que les ha ganado lo que ha habido más factores ambientales esta vez, y entonces por eso se han presentado estos incendios, pero seguramente se verá eso después. Entonces, como has podido ver, se tiene que todavía estudiar qué es lo que realmente ha pasado, porque sí tenemos imágenes, ha habido gente que ha estado recorriendo en helicóptero por la zona, queriendo apagar a Villa Alcira, pero no sabemos cómo ha empezado en el Bala, que es un lugar, así como yo he mostrado, bastante alto, prácticamente inaccesible. Solamente hay senditas para ir a pie que los guardaparques han tomado para subir a la zona. Gracias, Karen. No, es una pregunta, o sea, sí que con las imágenes satelitales y los recursos satelitales realmente no podemos, estamos limitados en cómo podemos usarlas para identificar o entender la causa de los incendios. Lo único que yo conozco es que hay modelos que se han usado pero somos modelos estadísticos, ¿no? Donde, por ejemplo, sabemos que estadísticamente donde hay más población, donde hay más cercanía a carreteras, pues hay más incendios, ¿no? Entonces sí que existen estos modelos, pero para un incendio determinado, la parte satelital lo que nos contribuye es más bien entender cuándo empezó el incendio, la intensidad, y luego después del incendio las zonas, el área que se quemó, que puede ser muy útil para, por ejemplo, obras de restauración o repoblación. Y entonces, pues, y luego preincendio, también las imágenes satelitales nos pueden ayudar a estimar el riesgo del incendio. Entonces, son como las tres fases del incendio, ¿no? Donde sí podemos usar estos recursos: preincendio, durante el incendio y luego después del incendio. Pero en la parte forénsica, ¿no? Que es más bien la causa de los incendios, es limitado. Y sí que lo pregunta mucho la gente, es una buena pregunta, pero no se puede responder con estos datos únicos. Ana, ¿podrías decir algo? Preguntan algo de viento. ¿Se puede medir o estimar los vientos con lo que se tiene? Entiendo que no directamente, pero El viento o sea, sí hay datos satelitales que proporcionan información meteorológica como los vientos. Eh, mm, a ver, ¿cuál es la pregunta? O sea, que se puede me la pusieron aquí. Me dice si se puede medir estimar el viento con los datos o imágenes satelitales para ver, tal vez para pensar en pronóstico o algo de hacia dónde van tanto el humo como tal vez los fuegos, ¿no? Entonces no Sí, es tan fácil, ¿no? no es tan fácil, y sí que hay, en teoría, bueno, los pronósticos de calidad de aire, algunos tienen en cuenta la dirección del viento para pronosticar
la calidad de aire, incluida la contribución del humo, ¿no? Pero sí, es complicado, o sea, realmente necesita una simulación con ¿sabes? De donde puedes meter todos estos factores. Alguien preguntó que si se puede poner la lámina de los enlaces de herramientas que mostró Fan. Sí, compartiremos el archivo con los enlaces. Podrán tener así pueden tener acceso a todo lo que presentamos hoy. Entonces, finalmente sí que tenemos un formulario para así ayudarnos a planear posibles seminarios futuros. Entonces quería compartir el enlace. Son muy pocas preguntas. A ver si lo encuentro. ¿Lo podéis compartir vosotros? ¿Lo encontráis en el chat? Fíjate, sí, lo busco. Lo busco, ahora mismo no lo encuentro. No sé por lo tenía y... Fíjate un segundo si lo... Ya, lo encontré. Ok, ya. Entonces, si nos importa rellenar este formulario, así nos ayuda a entender cómo les fue de útil y bueno, y también tienen nuestra dirección y correo electrónico. Si quieren, podemos colaborar posiblemente también en algún artículo, etc. Bueno, si alguien tiene alguna idea de un reporte más o menos largo o profundo, podemos apoyar en la parte técnica, por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, hemos tomado casi 2 horas. Sí, muchas gracias por su interés y estaremos en contacto. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Adiós. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, felicidades, gracias. Bien, Marcos. De nada, un placer. Gracias. Bueno, Qué tontera eso del ingreso, pero después ha salido muy bien. ha salido bien considerando todos los errores que cometí yo. Madre mía. Pasa, no te preocupes, son cosas que pasan. Mira, Sí, en el Marcos interno, me Lara escribe. y otros nos han Marcos me felicitado. escribe, menos mal que me escribiste. Sí, sí. Es que Del no cambio cambiará de la hora, hora. ¿no? Claro. Claro, y el enlace que mandé, espérate que no se apunte la gente, es de una reunión que tengo el jueves. Pero yo creo que, a ver, es un buen inicio. Veamos la reacción un poco. Edwin me dice que va a intentar escribir algo. Él es activo en varias Bueno, cosas. ¿De qué periódico es o de qué medio? Él es escribe, es independiente, pero ha publicado una primera plana con esto en un periódico. creo que tiene un blog, ¿no? Un Se blog. dedica a ciencia, no lo sigo, yo pero sé que se escribe, tiene esa idea de hacer cosas científicas y eso es bueno. Sí. ¿Había alguien de los medios a nivel nacional, o sea, de los tiempos o de algunos de los... No estoy Sí, he seguro. visto Wilson estaba. Yo Wilson, no ok. capturé, no capturé quién eran los... Yo he capturado varias pantallas y menos con mal. eso nos podemos guiar un Vale. poco, tal vez con los nombres. Y he estado más o menos monitoreando si cuando entraban nuevos y cuando se salían. Pero Gracias. más o menos hemos tenido como 15 estables, ¿no? Había un poquito más.